Más ni nada menos de Silvina Gutiérrez y aquí Malvinas. ¿Qué tal, Silvina? Hola, buenos días para todos y todas. Espero que se escuche mejor que la vez anterior. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Estamos espectacular. Bienvenida. Buenos días, Bueno, Silvina. buenísimo. Gracias. Bueno, acá estamos nuevamente en este 1 de abril y ya venimos de conmemorar otra fecha importante que fue el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y en la Plaza de Mayo, entre los rostros de los desaparecidos, también se veían muchos remeras con Malvinas, banderas con Malvinas, y mientras recorría la plaza, también había estas banderas enormes. No están todos los rostros desaparecidos, pero también algunos más chiquitos. En esos más chiquitos me crucé con Raimundo Gleiser. ¿Quién fue Raimundo Gleiser y qué tiene que ver con Malvinas? Un trabajador de la cultura, estaba comprometido con su tiempo y con su pueblo, y fue además el primer cineasta argentino en documentar la vida en las Islas Malvinas en 1966. Y 10 años después fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura y obviamente está desaparecido. Pero también entre los 30.000 desaparecidos hay al menos 3 que participaron del operativo Cóndor, que no es Operación Cóndor. El operativo Cóndor, que ocurrió el 28 de septiembre del 66, fue este operativo en el que 18 jóvenes desviaron un avión de aerolíneas y plantaron 7 banderas en Malvinas para reclamar la soberanía. Entre estos 18 jóvenes estaban Dardo Cabo, Edgardo Jesús Salcedo y Aldo Ramírez, que también están desaparecidos. Y también estaba Andrés Castillo, que fue un sobreviviente de la ESMA, cuando un grupo de tareas lo secuestró y lo tuvo allí. Y si hablamos de dictadura y siendo 1 de abril, no podemos dejar de hablar de la guerra de Malvinas, porque justamente mañana, 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano, y yo agrego veterana, y de los caídos en la guerra de Malvinas. No voy a hablar del conflicto bélico en particular, porque para eso están justamente los excombatientes y los veteranos que pueden contar el conflicto en primera persona. Pero sí quiero hablar de algo que empezamos a hablar la vez pasada, que son las consecuencias de la guerra, ¿sí? La guerra duró 74 días, pero cuando finalizó, el dictador Galtieri obviamente renunció a la junta militar y asumió como presidente de facto Reinaldo Viñone. La noticia de que la derrota de Malvinas había ocurrido y que tuvo a toda la población en vilo durante esos 74 días, generó un gran descontento, tanto adentro de las fuerzas como en el pueblo en general. Entonces se creaba una respuesta sobre qué era lo que realmente había pasado en las islas. Además, teniendo en cuenta que cuando volvieron los soldados de la guerra, se los silenció lo máximo posible, se les prohibió hablar, se les prohibió contar. También como consecuencia de ello tenemos muchos que se suicidaron justamente después de la guerra, que de hecho son más que los que murieron en la guerra por todo el trauma que les produjo esto. Así fue que en diciembre del 82, y por un decreto, la Junta Militar crea lo que se llamó la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur. Esta comisión, que se conoció con el nombre de CAERCAS, fue presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach, porque era el que tenía mayor jerarquía, mayor antigüedad, y además, por su nombre, es que este informe fue bautizado y fue conocido como el informe Rattenbach. La dictadura, la junta militar, había especulado que con este informe iba a ser condescendiente con ellos, iba a prevalecer, entre comillas, un espíritu corporativo. Si bien el informe destacó el rol de la Fuerza Aérea y de los soldados conscriptos, porque recordemos que la mayoría de los que fueron a Malvinas eran soldados conscriptos, que hoy los chicos no saben qué es esto de soldados conscriptos porque no existe más el servicio militar obligatorio, los que se llaman también colimbas, porque hoy en día los chicos jóvenes no lo conocen, pero justamente en esa época era obligatorio el servicio militar. Cuando cumplías 18 años te sorteaban y debías cumplir con esta tarea, y a esos soldados se los llamaban soldados conscriptos. El informe justamente destacaba el rol de los conscriptos, pero fue muy duro con el accionar de la junta militar.
Entre otras cosas, se comprobó que improvisaron ante los acontecimientos. Se los acusó de llevar a la Argentina hacia una aventura militar y de haber tomado decisiones equivocadas con el objeto de querer revitalizarse políticamente. Recordemos que la dictadura empezó en el 76, esto fue en el 82, ya la dictadura venía bastante golpeada por todo lo que se sabía en el mundo, de los desaparecidos, esto sumado a las políticas económicas, al deterioro industrial, mucho de lo que hoy estamos viviendo nuevamente, lamentablemente. Y las conclusiones fueron determinantes y se aconsejó aplicar penas máximas del Código de Justicia Militar, que preveía hasta las penas de muerte a los integrantes de la Junta, Galtieri y Anaya en particular. ¿Qué hizo Viñones al recibirlo? ¿Lo publicó? ¿Lo mostró? No, todo lo contrario, decidió archivarlo y prohibir su publicación, que era justamente contrario al objeto de la creación de esa publicación, justamente darle respuesta al pueblo argentino de lo que había pasado y de lo que de lo que no se conocía. Bueno, este informe, el informe Rattenbach, estuvo cajoneado, por decirlo de alguna manera, durante 30 años. Fue recién en el 2012 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó su desclasificación y publicación. Y ahí todos los argentinos pudimos ver lo que decía este informe y enterarnos de las tremendas cosas que allí se contaban y que eran sacadas a la luz. Pero también es importante recordar que desde el año 2003 Argentina se caracterizó por haber consolidado a los derechos humanos como política de Estado a través de las consignas de memoria, verdad y justicia. Y Malvinas no fue la excepción. En el año 2007 se hicieron las primeras demandas por crímenes de lesa humanidad cometidas contra soldados conscriptos en pleno teatro de operaciones en el 82. Es decir, que los mismos militares que acá torturaban y desaparecían, también en muchos casos torturaron a los propios soldados. Por eso, los que sufrieron estos vejámenes decían que tenían tres enemigos: el clima por un lado, los ingleses por otro y sus propios superiores. Esto es tremendo, hay informes durísimos sobre esto, entre ellos el informe Calvi, que cuenta todos los vejámenes que sufrieron los soldados. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM, fue uno de los que impulsó con más fuerza todo esto. Pero volvamos a pensar, ¿qué nos dejó la guerra? Obviamente, los 649 muertos, que los tenemos muy presentes, esta ruptura del acercamiento con las islas que hablábamos la charla pasada. Antes de la guerra había muy buena relación con los isleños, estaba Gas del Estado, LADE, YPF, iban y venían entre el continente y las islas. Con todo eso, fue echado por tierra por la guerra. Pero además, Gran Bretaña redefinió su política de seguridad en el Atlántico Sur. ¿Qué significa esto? Que en 1985 creó la base real británica permanente, que ellos llaman Mont Pleasant, nosotros lo llamamos Monte Agradable, a 50 kilómetros de Puerto Argentino y a solamente 700 kilómetros del continente. Esta es una base de la OTAN y una amenaza para el Cono Sur. Pensemos que hay 1.500 militares y 3.500 civiles. Las proporciones son tremendas si uno lo piensa en esos términos. Y además esta base controla las rutas, América y la Antártida. O sea que tenemos una base militar británica a solamente 700 kilómetros de la costa patagónica. Y además Gran Bretaña profundizó su ocupación, porque ya alrededor del archipiélago Malvinas, lo que hablábamos un poquito la vez pasada, antes de la guerra, lo que ocupaban los británicos eran Malvinas, Georgias, Sandwich y 12 millas alrededor de cada una. Pero después de la guerra, sobre todo entre el 86 y el 95, pasamos de 12 millas a 200 millas alrededor de cada una. Esto viola las resoluciones de la ONU principalmente. Y si lo ponemos en términos de kilómetros cuadrados, hasta el 82 podríamos decir que el Reino Unido tenía invadidos 20.000 kilómetros de nuestro territorio. Y después de la guerra, eso pasó a ser 1.640.000 kilómetros. ¿Sí? Las diferencias son tremendas, males. Y esto no solo es en tierra, sino sobre todo en el Atlántico Sur, de lo cual extraen anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros, sobre todo calamar, merluza negra, recursos que son súper valiosos. Ayer salió o anteayer un informe de un diario de España diciendo que cada barco extrae 40.000 toneladas por día.
cada barco 40.000 toneladas por día. Esta usurpación del Atlántico Sur lo que produjo en las islas fue un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía muy modesta a uno de los PBI más altos del mundo. El PBI de Malvinas, si fuera un país, estaría entre los 5 países con mayor PBI del mundo. O sea, avanzaron sobre el Atlántico Sur, sobre la pesca y todos los recursos naturales. Y también salió hace unos días también el tema del petróleo. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que es un consorcio anglo-israelí, anunciaron que están en la fase de explotación en el yacimiento Sea Lion, que está a 200 kilómetros al norte de Malvinas. Argentina no emitió una sola opinión con respecto a esto. Y a esto se suma otra noticia de estos días, que fue que Argentina votó en Naciones Unidas en contra de definir la esclavitud africana como el crimen más grave de la humanidad. Hubo solo 2 países más que votaron así, Estados Unidos e Israel. Para pensarlo, ¿no? Y además, los países africanos apoyan la posición argentina, sobre todo en el plano diplomático. Entonces, pensemos todo esto, cómo impacta toda esta política exterior, cómo impacta nuestro reclamo de soberanía. Bueno, retomando el tema de la guerra que hablábamos al principio, bueno, ahí estamos hablando un poco del impacto en diferentes planos que tuvo la guerra. Pero sí quería, estando en los albores del 2 de abril, rendir homenaje a los primeros soldados conscriptos que cayeron el 3 de abril, y no en Malvinas, sino en las Georgias del Sur, que fueron Jorge Néstor Águila, de Neuquén, y Mario Almonacid, de Chubut. Y hacerlo también desde una reflexión necesaria, porque, como siempre decimos, es justamente en Georgia del Sur donde el 23 de abril, o sea, 20 días después de que mueren Águila y Almonacid, es donde se rinde el teniente de navío Alfredo Stiles sin tirar un solo tiro. Alfredo Stiles fue el mismo que se había infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo y que el 8 de diciembre del 77 dirigió el operativo en la iglesia de Santa Cruz, donde fueron secuestradas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco, junto a las monjas francesas Alice Demont y Lenoir Duquet. Hoy Astiz está condenado a prisión perpetua y cumple su pena en cárcel común. Recordar esto es también parte de lo que la guerra nos dejó, la necesidad de no separar la causa Malvinas de la memoria, de la verdad y de la justicia. 649 argentinos murieron en la guerra. Durante muchos años permanecieron enterrados, muchos de ellos, en 123 tumbas sin nombre. Pero acá también hay una historia de reparación, porque el 2 de abril de 2012 fue otra vez la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, injustamente presa, quien solicita a la Cruz Roja Internacional su colaboración para avanzar en la identificación de nuestros soldados, que hasta ese momento tenían una placa que decía soldado solo conocido por Dios. Y también cuando empieza a trabajar el equipo de antropología forense, el mismo que fue posible que se recuperaran la identidad de los desaparecidos y encontraran a muchos de los nietos, encontraron que en algunas de esas tumbas no había un cuerpo, sino que había varios cuerpos. Hoy la mayoría de esos jóvenes tienen nombre y apellido por acción que inició Cristina Kirchner en el 2012. Esto también es memoria y soberanía, saber quiénes fueron, cómo se llamaban, y que sus familias, cuando pueden llegar a Malvinas, pueden llevar una flor y dejarla en la tumba de su familiar caídos. Bueno, y finalmente, para cerrar con esta columna, y estando en los albores de la vigilia del 2 de abril, no quiero dejar de saludar y abrazar a quienes están hoy, tanto en Río Grande como en Ushuaia, como en otras ciudades, porque por suerte la vigilia se ha extendido en nuestro país para seguir concientizando, sosteniendo la memoria y una convicción de que esta causa es de todo el pueblo argentino. Y esa vigilia es también una forma de soberanía. Gracias.
No, por favor, primero gracias a vos por participar siempre en este espacio, en esta segunda edición de Aquí Malvinas. Para quienes estén escuchando en principio por radio o también por YouTube, enviamos a través del chat de YouTube el link para que puedan acceder al informe de Rattenbach en caso de que alguien quisiera y desee leerlo. Está el link escrito en el chat. De todas maneras pueden encontrarlo en la web. Si ponen informe Rattenbach van a obtener acceso a él, es de libre acceso, así que de todas maneras lo facilitamos. Y yendo a lo que venías mencionando, 50 años del golpe atraviesa no solo en la lucha de las abuelas y las madres, sino que poder también llevar al cotidiano y poner en práctica lo que vos acabas de hacer, de poder vincularlo también a lo que tiene que ver con el reclamo de soberanía en Malvinas. Parece que es una tarea que tenemos que empezar a sostener a diario, no solo por la fecha, no solo por los 50 años, sino que también por una cuestión de la realidad que nos atraviesa, teniendo en cuenta el contexto internacional en el que nos encontramos y teniendo en cuenta también el posicionamiento en política exterior que viene manteniendo el presidente de la Nación en estos momentos. Como vos lo expresaste en la primera columna, como una trinchera, pero ya una trinchera que pueda englobar a todo, a aquel y aquella que considere que la causa Malvinas, la memoria y la verdad y la justicia son reclamos inclaudicables para toda la población, y más en el sentido de Tierra del Fuego. Quizás a quien nos esté escuchando, que es nuestra audiencia en mayoría es de aquí de la región, poder poner y tomar conciencia de que no son reclamos distintos, que no son luchas que estén separadas, sino que todo lo contrario. Exacto, la causa Malvinas es una causa viva, está todo el tiempo, vemos novedades de lo que está pasando. Esto de la política exterior es tremendo si uno se pone a indagar en lo que está pasando, porque justamente este gobierno se está alineando con los países que votan en contra de nosotros en Naciones Unidas, y entonces es muy importante hacer ese ida y vuelta y saber que no son cosas que están separadas, sino que lo que hace el presidente repercute en estos reclamos de soberanía. Y justamente hablando de todo esto que hace el presidente, también quiero destacar una noticia que voy a leer, si puedo. Sí, adelante. Ayer y en estos días, el gobierno, hoy en página 12, el gobierno mandó a tapar gigantografías de Perón y de las abuelas en el Museo Malvinas. Recordemos que el Museo Malvinas tenía en lo que era la entrada a la sala que llamaba Las Tres Plazas, que era una sala que justamente daba el contexto de lo que pasó el 30 de marzo, o sea, esa plaza llena en la marcha de la CGT de Gualdini, que estaba reclamando por paz, pan y trabajo, que fue reprimida. Fue un 30 de marzo y después vino el 2 de abril, y después la plaza del 14 de junio, en esa sala que llamaba la sala de las Tres Plazas, que pueden encontrar los videos también en YouTube, había una gigantografía de Delia Giovanola, que fue una madre de Plaza de Mayo, era esa que sostenía el cartel que decía: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Esa gigantografía fue tapada en el día de ayer, o en estos días, no sabemos exactamente cuándo, fue tapada de negros, una pared negra. Ahora no sabemos si van a poner algo sobre eso. Y también el panel dedicado a Perón, donde justamente Perón fue fundamental en todo lo que es la cuestión Malvinas, todo lo que hizo, el mapa bicontinental, un montón de cuestiones. Ese panel de Perón también fue tapado, como si tapando los hechos uno pudiera borrar la historia, que es lo que pretenden hacer, cambiar la historia cuando ellos piden memoria completa, pero ellos no tienen memoria completa. Ponen estas paredes negras tapando parte de la historia, y realmente lo que está pasando en el Museo Malvinas es una muestra de lo que está pasando con la causa Malvinas, tratando de modificar la historia y yendo para atrás, porque hoy estamos alineados con todos los países que votan en contra de nosotros. ¿Qué esperamos en una nueva votación en Naciones Unidas por el reclamo de soberanía? Cuando nosotros estamos yendo en contra de todos los países, solamente estamos con Estados Unidos y con Israel, y nos oponemos a todo el resto del mundo. ¿Quién nos va a apoyar en el futuro en este reclamo si seguimos con este alineamiento? Y si seguimos modificando la historia, porque recordar a Perón y lo que hizo también es muy fuerte para poder reclamar la soberanía. Entonces no ganamos tapando un panel de Perón o tapando las luchas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que terminaron
junto con lo que pasó con la guerra de Malvinas, para recuperar la democracia. No vamos con pintura negra y con un ploteo negro cambiar la historia. Entonces tenemos que seguir en esta trinchera, seguir luchando por la memoria y para que se sepan estas cosas. Entonces también es un medio para poder denunciar lo que están haciendo en el Museo Malvinas en estos días. Supuestamente el presidente va a ir el 2 de abril al museo, no es una versión, no se sabe en realidad, y por eso todos estos cambios de último momento y en forma apresurada, porque no es que sacan un contenido y ponen algo superador. Ya nos pasó en el macrismo que teníamos una sala hermosa dedicada a las infancias, que era la sala de Paca Paca con samba, que eran todos juegos interactivos, contables, una sala de última generación en las que los chicos podían jugar. ¿Qué hizo el macrismo? La rompió, pero la rompió con martillo, no es una forma de decirlo metafóricamente, sino que rompió la sala, sacó todo su contenido y que puso en ese lugar mesas y sillas. Recién cuando volvimos al gobierno pudimos poner lo que hoy sigue estando, que es la experiencia Pisar Malvinas, pero no es que sacan un contenido para poner algo superador o algo mejor. Las mediatecas del museo que estaban en el segundo piso, que eran como unas tablas gigantes donde había mucho contenido, hoy no están más. Sacaron todo eso. Había muchas tablets que tenían tanto testimonios de familiares de los soldados, la carta del maestro Cao, canciones, poemas, un montón de contenido que tiene que ver justamente con la causa, con cómo el pueblo argentino expresa la causa Malvinas. Todo eso está desmantelado por completo. Entonces, bueno, aprovecho esta oportunidad para contar estas cuestiones que la verdad que son muy muy tristes y que nos dan de alguna manera este ímpetu para seguir batallando por estas convicciones que tenemos, que es defender la causa Malvinas. Silvina, muchísimas gracias por esta edición de Aquí Malvinas del día de hoy. Nos vamos a estar encontrando en 2 semanas, así que por lo pronto que tengas un buen feriado, que no sé si estarás en eso o lo que sea que tengas planificado para los próximos días, y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Tripulantes de la Mañana. Gracias a ustedes y saludos a todos. Que sea un buen día. Silvina.